Muy buenas, saludos a todos los birrias y hoy de nuevo vamos a ver un capítulo de historias blanquiazules. Esta vez vamos a viajar de nuevo a finales de los años 70, en concreto la temporada 76-77, y el que fuera entrenador del Tenerife en aquella temporada, don Mariano Moreno, nos ha recibido muy amablemente para recordar la que sin duda ha sido, si no la más complicada, una de las temporadas más complicadas que ha tenido el Club Deportivo Tenerife, por todo lo que fue capaz el propio club en su entorno y en su inestabilidad social de provocar. No se vayan y conocerán la historia de cómo el Tenerife tuvo en una misma temporada 3 presidentes, el entrenador apartado y suspendido del equipo y luego repescado y puesto a trabajar de nuevo, tuvo un segundo entrenador suspendido de empleo y sueldo, la dimisión de su secretario general, algún jugador apartado de la plantilla, amenazas de plante por parte de jugadores en primer lugar y del cuerpo médico del equipo en segundo lugar, y por tener tuvo hasta la reclamación de cobro por la compra de un caballo. Estamos hablando de una temporada en la que el Tenerife quedó a 5 puntos del ascenso a Primera División en el 6º puesto de la clasificación. Todo eso a pesar de todo lo que sucedió en esa temporada. Probablemente, si el Tenerife hubiera tenido la estabilidad necesaria, hubiera subido a Primera División. Pero bueno, probablemente no exista una temporada en la historia del Tenerife donde nos hayamos pegado tantos tiros en los pies nosotros mismos. Mariano Moreno se encuentra en Madrid, se encuentra jubilado y ha accedido a pasar este ratito agradable con nosotros una vez que le hemos contado el proyecto de nuestra asociación y bueno, pues se ha prestado completamente, amablemente, para que podamos recabar este testimonio de finales de los 70 y tener un archivo audiovisual donde recogerlo. O sea que desde aquí le quiero dar pues mis más sinceros agradecimientos por su buena disposición. Si les parece, vamos a hacer un pequeño ejercicio de ponernos en antecedentes de lo que pasó en aquella temporada para intentar comprender de dónde venían las cosas. Colo era el presidente y se decía que al principio de la temporada 76-77 el Tenerife tenía una deuda de casi 30 millones de pesetas. El Tenerife estaba como loco por vender jugadores, a Jorge se le puso en el escaparate por todos lados para intentar coger dinero, porque prácticamente el club estaba en suspensión de pagos. Bueno, y sin prácticamente, los jugadores no cobraban, se les adeudaban meses. Fue famosa la prima del año anterior de la eliminación al Real Madrid, que muchos jugadores nunca cobraron. Y yo voy a intentar leer una columna de Andrés Chávez, que era uno de los periodistas que seguía el día a día del Tenerife. En concreto, esta fue publicada en el número 48 de la revista Don Balón del 31 de agosto de 1976, donde Andrés Chávez da su opinión de lo que cree que pasaba en el Tenerife. Dice: el origen de los males. La política espléndida establecida por Colo, que ponía la cuantía de las primas sin consultar muchas veces con sus compañeros, el retraimiento de la afición a la vista de los malos resultados del equipo a final de la temporada anterior, en la que estuvo a punto de ascender a Primera División, y lo elevado de los contratos de los hombres que componían la plantilla blanquiazul, parecen ser las motivaciones principales de la deuda. A ella hay que sumar que a principios de temporada el Tenerife le sumó 1,5 millones de pesetas más que se perdió en el Trofeo de Santa Cruz de Tenerife, con lo que la cantidad se colocaba casi en los 30 millones de pesetas. Bueno, esto es un poco para que nos pongamos la idea de dónde venía. Y en esa época, pues el Tenerife contrata a don Mariano Moreno como entrenador. Le preguntamos a don Mariano cómo fue su fichaje por el Tenerife. El contacto fue porque yo coincidí con Colo en el Atlético de Madrid. Colo jugaba de lateral derecho, yo estaba como segundo entrenador y allí nos conocimos y estuvimos compartiendo, pues yo estuve en el Atlético de Madrid cerca de 5 años y con Colo de jugador él y yo de entrenador, pues compartiríamos como 2 o 3 años. Es curioso que él, al conocerme allí
como segundo entrenador, que yo hacía buenas funciones también con todos ellos, pues pienso que fue el que se acordó de mí para llevarme de entrenador al Tenerife cuando él era presidente. Fue a través de un abogado que tenía, el secretario don Domingo. Ese fue el que me llamó por teléfono, contactamos una reunión en Madrid, me propuso ser entrenador del Club Deportivo Tenerife, hablamos, fue en un hotel del centro de Madrid y allí concretamos un poco mi contratación. El Tenerife contrataba a un entrenador joven con más de 100 partidos en Primera División. Mariano Moreno nos cuenta su trayectoria. Bueno, la verdad es que la suerte que a veces acompaña se busca, pero también te llega. Fui el entrenador más joven de Europa, así lo dijeron los medios, porque con 31 años me fui del Atlético de Madrid al Burgos, que había ascendido a Primera División. Y yo tenía entonces 31 años, fue el año 1971. Yo había renovado en el Atlético de Madrid y surgió lo del Burgos, hablé con don Vicente Calderón, presidente del Atlético de Madrid, que aprovecho para decir que me quería mucho y me ayudó mucho en mi vida, y allí me fui a Burgos con 31 años. Del Burgos, que además ascendió a Primera División y nos mantuvimos sin grandes sobresaltos, muy dignamente, un equipo con jugadores bien, muy competitivos. De allí fui al Sporting de Gijón, estuve 2 temporadas, del Sporting de Gijón al Celta de Vigo. Del Celta de Vigo surgió el Club Deportivo Tenerife y después entrené al Cádiz. Y ya la federación, hablo del año 1979, la Real Federación Española de Fútbol contactó conmigo porque quería incorporarme al equipo técnico de cara al Mundial a celebrarse en España el año 1982. José Emilio Santamaría era el seleccionador nacional, habíamos adquirido una buena amistad, hicimos el curso de entrenador del alto nivel juntos, y él, el que también tenía interés en incorporarme a su equipo técnico, y el año 1980 me contrató la Real Federación Española de Fútbol para el Mundial, 2 años de contrato hasta del 1982, y bueno, cómo fue la vida que he estado en la Federación Española 38 años. Un entrenador joven que se dedicó a la formación y que ha formado a muchos entrenadores que luego pasaron por el Tenerife. Pues sí, porque mire usted, estando yo en el Burgos, el año 1972, la Real Federación Española de Fútbol me propuso como profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores. Era el director de la escuela, don José Villalonga. Acepté y desde 1972 he estado impartiendo los cursos de nivel superior, del nivel 3, pues hasta que me he jubilado en la Federación Española. Pues probablemente sea usted un caso único de profesional con 31 años, toda una trayectoria como usted tiene, formando en labores formativas en el fútbol español. No creo que haya muchos casos como el suyo, ¿eh? Pues mire, no lo sé, vamos, mi trayectoria está ahí. He hecho muchos cursos de entrenador y bueno, ya le digo, desde el año 1972 hasta el año 2018, en que me jubilé, pues he sido profesor de todos los cursos celebrados. No, la verdad es que los cursos son fuertes, están bien si se cumplen con todos y tal. Nosotros ya en el nivel superior ya pedíamos el máximo y esto, y han salido, como dice Villar, que he sacado los mejores entrenadores de España para el mundo. Y le voy a dar un detalle, nunca tuvimos técnicos nosotros fuera del país, éramos importadores y no exportadores, y actualmente tenemos 125 distribuidos por el mundo.
Mariano nos cuenta en un primer resumen las dificultades que empezaron a aparecer en aquella temporada. Luego las contaremos más detenidamente. Bueno, todo se complicó un poco, porque lo mismo que Colo le he dicho, fue el que tuvo interés en que yo fuese a dirigir al Club Deportivo Tenerife, pues desgraciadamente por unos problemas de él personales tuvo que dimitir a finales del mes de octubre. Es decir, que yo estuve con él de entrenador desde el mes de julio, que empezamos la pretemporada, que estuvimos concentrados en el puerto. Sí, llegó usted en el mismo avión que Bertinat. Sí, pienso que sí. Pues la desgracia, bueno, lo desagradable fue que con Colo tuvo que dimitir, ya le digo, por unos problemas de él personales en el mes de octubre, con lo cual estuve con él pues 3 meses nada más. Él dimitió, se hizo cargo de una junta gestora que estuvo hasta el mes de diciembre, porque en el mes de enero del año 1977 hubo elecciones a la presidencia del Club Deportivo Tenerife y salió don José López Gómez, sí, que él me recibió muy bien. Ya me había contactado cuando él se presentó y ya me dijo que si él salía presidente, que me respetaba la función y que contaba conmigo para que continuase en el equipo, y así fue. Mariano Moreno era un entrenador que trabajaba mucho con la cantera. En el Tenerife debutaron 6 canteranos a los que Mariano dio continuidad en el primer equipo. Pues sí, la verdad es que siempre me ha interesado, porque ya en el Atlético de Madrid, que me contrataron en principio para dirigir un equipo juvenil, tuve la suerte de que a los 3 meses de estar en el equipo juvenil, que empezamos en el mes de septiembre, pues en diciembre cesaron al entrenador del segundo equipo del Atlético de Madrid y a mí me ascendieron al segundo equipo. Hablo del año 1966, la temporada 66-67. Y a los 3 meses de ascenderme al segundo equipo, que entonces era el Cuatro Caminos, cesaron al entrenador principal, que era don Otto Gloria, brasileño, Miguel, que era tinerfeño, extremo derecho fenomenal, se hizo cargo del primer equipo y a mí me ascendieron del segundo equipo, de segundo entrenador al Atlético de Madrid. Entonces mi vida ha sido de verdad dedicada mucho a los jóvenes y he siempre sentido un gran amor por lo que hacían y por poderlos ayudar. Y puedo decirle finalmente que en todos los equipos que he estado siempre han debutado jugadores de la cantera. En todos los equipos que he estado ha habido jugadores de la cantera que han debutado y muchos de ellos han llegado a ser internacionales con el equipo A de España. Conversamos con Mariano recordando todos los canteranos que hizo jugar en el equipo. Perfectamente. Julio, defensa central, fenomenal como persona, como todos los jugadores que he tenido allí, buenísimas personas. Y sí, Marini y Julio fueron 2 buenos jugadores que disputaron buenos partidos, jugaron muchos minutos y la verdad es que yo me alegré mucho del ascenso y del progreso que iban adquiriendo. De 19 años tuvo usted en esa plantilla que usted le diera minutos a Marín, a Julio Durán, tuvo a Lolín. También. Lolín, que usted me contó que lo reconvirtió, ¿no? Pues sí, porque jugaba un poco avanzado y con las condiciones que tenía, pues podía ser un buen lateral porque tenía una buena capacidad física, un buen poder ofensivo y sí, era un hombre muy aprovechable, un muchacho muy aprovechable en esas condiciones porque como delantero con esa edad y tal se perdía. Luego tenía también joven, con 20 años, tenía varios jugadores como Chiqui, que debutó con usted en la categoría contra el Sporting de Gijón, que él siempre lo recuerda. Exactamente, sí, Chiqui, sí, perfectamente lo recuerdo, sí. Chiqui, ¿de qué jugaba Chiqui?
Sí que era un hombre medio campo, un muchacho medio campo, tenía una buena desenvoltura y prácticamente porque era un buen creador de juego, a él le gustaba crear y esto, y yo las condiciones que le di le situé en medio campo. Y luego tenía a Román Miranda Rodríguez, que también tenía 20 años, que también jugó con usted. Estos jugadores jóvenes, que también otro más era Toño, Antonio Martín Gutiérrez, con 20 años. Sí. Toño, sí. Meneses. No eran chicos, yo los iba siguiendo en el equipo juvenil, los seguía porque he seguido, y como le he dicho anteriormente, en todos mis equipos que he dirigido, siempre he prestado mucha atención a los juveniles. Es más, cuando yo hacía los partidos de entrenamiento los jueves, generalmente, pues siempre jugaba contra el equipo titular mío, contra el equipo juvenil o el equipo aficionado del Club Deportivo Tenerife, siempre. Y recuerdo perfectamente que en esos partidos pues iba viendo ya a estos muchachitos, a estos jóvenes, que tenían ciertas condiciones que había lógicamente que apoyarles, ayudarles y ser consciente del proceso y que iban a tener grandes dificultades cuando yo les pasase al primer equipo. Pero para eso yo tenía la suficiente confianza en ellos y supe darles confianza y saber comprender los posibles errores que se podían encontrar en esa alta categoría. Entre estos chavales jóvenes jugó poco, ¿no? José Francisco Hernández Meneses, un chaval venezolano que yo no sé si usted sabe que es familia del que actualmente es el portero del Club Deportivo Tenerife, Dani Hernández. De hecho, creo que es su tío. Para que usted vea que pasan los años y sigue... Mariano nos cuenta cómo muchos de estos chavales estaban haciendo el servicio militar y tuvo que adaptar los entrenamientos para poder contar con ellos. Sí, exactamente. Sí, recuerdo perfectamente que no podían entrenar todos los días, pero sí disponían de ya un poco en el servicio militar. Todo el mundo fue consciente, sobre todo sus superiores, de que contaba el Club Deportivo Tenerife con ellos y sí les daban de vez en cuando algún pequeño permiso que les permitía poder entrenar. Y cuando no podían acudir por la mañana, pues yo lo que hacía era citarlos por la tarde y les entrenaba a ellos directamente por la tarde al grupo joven que tenía. Seguimos hablando de jugadores y recordamos los que formaron parte de su equipo titular. El portero titular con usted fue Bertinat. Bertinat con unas grandes condiciones, un buen portero. Hubo que darle confianza porque cuando yo llegué, ciertamente era un poco tímido. Recuerdo perfectamente que era muy reacio a las salidas. Jugaba prácticamente debajo del larguero, salía poco. Y tuve que hablar con él, lógicamente en el diálogo salían las cosas, entrenamos y sí, fue adquiriendo de verdad más experiencia y más soltura y ya tenía un poco más de desenvolvimiento dentro del área, esa es la verdad, sí, pero una gran persona, no voy a decirle eso de todos porque es la verdad, y un excelente portero, sí. Y además Bertinat tuvo en esta temporada que fue un poco caos por mil cosas que hablaremos, él también tuvo un condicionante externo y es que el Tenerife, por su crisis económica, estuvo a punto de este fichaje de trastocarse porque no abonó los 40.000 euros que había acordado con el Nacional, tuvo que buscar un intermediario que avalara el fichaje y luego a los meses se descubrió que no se había pagado. Me imagino que todas esas cosas afectarán también a un futbolista, ¿no? Sí, hubo ciertos problemas porque la verdad es que cuando yo llegué, como luego usted creo que me lo puede preguntar, cuando yo llegué, desgraciadamente el Tenerife se encontraba en una situación económica alarmante, le diría, ¿no? De verdad, alarmante. Y luego le diré que pude solucionar allí con la plantilla, porque llegó un momento que los jugadores me dijeron que no entrenaban. Eso fue en la etapa de Colo, el presidente, que ya le digo que dimitió como presidente a finales del mes de octubre,
Y en la etapa de Colo como presidente, pues claro, él se encontró también allí con ciertas dificultades económicas en el club y lógicamente pues los jugadores tenían mucho retraso en los cobros. Luego tenía usted en el equipo a Hugo Fernández, que fue también un estilete para usted, y aparte creo que amigo personal luego con los años, ¿no? Mire, Hugo Fernández, excelente defensa central, junto con Aparicio, que yo lo tuve en el Celta de Vigo, y lo fichamos del Celta y lo llevé allí al Club Deportivo Tenerife. Hugo Fernández, como detalle ya le he dicho, excelente jugador, excelentísima persona, y yo que por la FIFA, que sigo como instructor técnico en la FIFA, que estoy en la FIFA desde el año 1988, en la Olimpiada de Seúl, porque aparte de lo que le he dicho, una vez ya la Real Federación Española me contrató, luego hablaremos del tema, fui el director deportivo técnico superior en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. De eso hablaremos después. Pues por un curso que estuve en México, que he ido con mucha frecuencia, he estado 11 años yendo a México cada año a impartir cursos de entrenadores. Algún año he ido 2 veces para dar cursos a profesionales, técnicos profesionales de la primera división y segunda, y luego otro curso para los entrenadores de los equipos jóvenes, ¿no? Entonces, una vez que estuve allí en México, Hugo Fernández me llamó, él se encontraba en México, allí terminando ya, me parece, su etapa de jugador o ya como técnico, y me dijo que cuando tuviese una ligera oportunidad, que le gustaría verme. Y así fue. Al año siguiente fui a México y en la capital, en Puebla, él se encontraba allí trabajando y se presentó en el curso que yo iba a dar allí. Bueno, el curso era en México DF y allí me invitaron para dar un par de conferencias y allí se presentó Hugo para verme, saludarme y de verdad nos dimos unos abrazos muy afectivos con un gran cariño, de verdad, porque era una excelente persona al mismo tiempo que jugador de fútbol. Qué maravilla, ¿no? Que pasen los años y tenga uno esos cariños y esos afectos, ¿no? Con gente con la que ha trabajado, ¿no? Pues sí, eso es, de verdad es lo que más le gusta a uno en la vida, ¿no? Dejar un buen recuerdo y no haber sido mala persona de cara a los jugadores. Aunque yo tenía una fama de ser muy exigente, esta es la verdad, reconozco que he sido muy exigente. Y al principio en Tenerife, pues bueno, tuve que luchar con algún pequeñito problema, porque había jugadores que la disciplina que yo imponía la llevaban no mal. No les gustaba mucho, pero les hice ver que eran profesionales, que tenían un mundo por delante, que podían sacar del querido fútbol los medios para seguir viviendo una vez se retirasen. Y bueno, pues sí, llegamos a buenos acuerdos y al final creo que conseguí que se incorporasen un poco a la disciplina que necesita un equipo de la categoría del Club Deportivo Tenerife. Y hablaba usted de Aparicio, que también otro de los temas que usted tuvo que lidiar fue la nacionalización de Aparicio, que tardó muchísimo, ¿no?, en poder disponer de él como usted quería. Sí, porque, claro, Aparicio, otro uruguayo también, en el Celta de Vigo conmigo fue jugador titular, y allí tuvo problemas con el club, tenía ciertos problemas para renovar. Yo hablé con él, me mostró que tenía mucho interés en irse a jugar al equipo que yo iba a dirigir, al Club Deportivo Tenerife. Hicimos gestiones y se le contrató y tuvo un excelente rendimiento. No tardamos mucho en solucionar sus papeles, no, tardamos muy poco tiempo. Uh-huh. Luego, ¿cómo definiría usted como futbolista a Julio Durán? Julio Durán era un muchacho, sobre todo físicamente muy fuerte, de una buena envergadura, con unos grandes desenvolvimientos como defensa central. Entonces yo le vi ya de joven, le fui siguiendo en el segundo equipo del Tenerife y ya le incorporé en algunos entrenamientos en la pretemporada para conocerle un poco más directamente. Y en algunos partidos que jugamos amistosos,
antes de empezar la liga, ya conté con él. Le puse algunos minutos a jugar y la verdad es que era un jugador muy, muy disciplinado, muy obediente y fue progresando muy rápido. Jugó 19 partidos de titular con usted, ¿eh? Sí, y luego algunos minutos también, saliendo en los segundos tiempos, como luego hablaremos, como Movilla, por ejemplo, que fue presidente de la ACE, bueno, ya hablaremos cuando llegue. Sí, de Movilla comentaremos porque Movilla, otro de los problemas con los que tuvo usted que lidiar fue que a Movilla, al empezar la liga, ni siquiera lo habían inscrito como futbolista y se tuvo que resolver esa situación una vez iniciado el campeonato, ¿no? Sí, porque empezamos la pretemporada y yo contaba que tenía 23, 24 jugadores, entre ellos Movilla. Y cuando fui a contar con él cuando iba a disputarse partidos de competición, pues me dijeron que no tenía la ficha como jugador. Entonces les dije que cómo estaba en la plantilla si no tenía ficha como jugador. Y además que inmediatamente había que hacérsela porque era un jugador aprovechable, sobre todo jugando como local, allí en Tenerife, que era aprovechable y que porque si no tenía licencia como jugador, ficha, porque estaba en el plantel. ¿Y Movilla de qué jugaba? Delantero era, ¿no? Delantero por la izquierda, como extremo izquierda. Como extremo izquierda, ya de los desaparecidos, y les di muchos minutos en los segundos tiempos, porque era un jugador rápido, muy disciplinado tácticamente, y bueno, nos ayudó bastante al equipo. Esa es la verdad. Luego otro de los canteranos que fue 25 veces jugó 25 partidos y fue 22 veces titular, como dijimos, era Marín, que luego fue traspasado al Betis al final de temporada. Pero ¿cómo definiría usted a Marín? Pues Marín era un jugador muy rápido, tácticamente muy disciplinado y con una entrega desde el primer minuto al último absoluta. Era defensa, absoluta. ¿No? Defensa izquierdo generalmente, sí. Y bueno, pues era un buen muchacho, con ganas, como otros muchos, de llegar, porque esto es importante. Hay muchos jóvenes que no ponen en los entrenamientos todo el ardor y eso que hay que poner para mejorar día a día, ¿no? Y este fue un muchacho que se aplicó mucho y progresó muy rápidamente, de verdad. Se merecía llegar arriba, de verdad. Y luego tenía usted una línea media que era, en la historia del Club Deportivo Tenerife, estamos hablando de jerarquía pura, porque estamos hablando de Pepito, de Medina y de Justo Gilberto, ¿no? ¿Cómo recuerda usted a Pepito? Pepito era un cubre todo terreno, era un hombre, además rezaba mucho el juego al contrario, robaba muchos balones, en el medio campo tapaba mucho espacio, me acuerdo perfectamente, cubría mucho terreno de juego y era un jugador también que para el equipo era todo entrega. Era de los jugadores que no podías dudar de que del primer minuto al último iba a dejar todo lo que tenía dentro de él. Era un hombre, además, muy entregado al club y tengo un gran recuerdo de Pepito, sí, es verdad, sí. Manuel Medina. Medina, que vino de Las Palmas, él estaba por allí, era un jugador de medio campo muy técnico, era prácticamente canalizador de juego, porque había otro, usted ya me lo nombrará después, que también tenía unas grandes cualidades, era un jugador excelente, igual que Medina. Medina era un futbolista ya hecho prácticamente, técnicamente muy bueno y manejando bien al equipo desde el medio campo. Era un jugador con llegada, creo, ¿no? Llegada además, y porque Pepito era el que de medio campo arropaba más a la defensa que al ataque, y Medina arropaba más al ataque que a la defensa. Era un buen jugador cuando se incorporaba como segunda línea, sí, en ataque. Recuerdo perfectamente ahora, digo por la memoria, que un día
me lo encuentro con un bonito coche. Yo me compré allí en Tenerife uno, y me encuentro a Medina con un bonito coche, era un BMW nuevo que había comprado. Me alegré mucho al verle, le felicité, porque me alegraba mucho que los jugadores que tenía a mi disposición se superasen y viviesen con comodidad y con alegría, que fuesen felices en definitiva. Luego tenía, bueno, yo es que lo admiro muchísimo, el pobre, bueno, nos dejó hace unos años, para mí es una eminencia del fútbol canario por todo lo que desarrolló en la Unión Deportiva Las Palmas, y usted fue el entrenador, el último entrenador que dirigió a Justo Gilberto en el Club Deportivo Tenerife, que con usted jugó absolutamente todo. Creo que solo fueron 2 partidos en los que no fue del 11 titular en su última temporada en el fútbol profesional, ¿no? Justo Gilberto. Justo Gilberto, si no jugó esos 2 partidos fue porque estaba sancionado, tenía tarjetas y partido de suspensión, porque era un jugador extraordinario. No como persona, tan extraordinario como jugador. Como todos los que les he dicho, de verdad. Todos me dieron allí ciertas alegrías personalmente, y Justo era un jugador con una entrega fenomenal. Vino de Las Palmas también, había estado en Las Palmas, y allí era el motor del equipo, le diría, ¿no? El motor del equipo. Jugaba en medio campo tendencia a la izquierda, Medina hacia la derecha, Pepito por el centro, y luego otro jugador que ahora hablaremos de él, también un excelente futbolista. Y Gilberto fue de los jugadores que he tenido, de los que siempre terminabas contento cuando acababa el partido, porque acertarse o no, era todo entrega. Una fuerza también buena como futbolista, y solo tenía una cosa que le fui corrigiendo, que Justo, que además sentí muchísimo cuando falleció, me enteré y sentí muchísimo, porque luego he estado con él en Tenerife. Yo he ido algunas veces a dar algunas conferencias a los entrenadores y esto, y he coincidido con él algunas veces, y le tenía, como a todos, un gran aprecio. Pero tenía una cosa, y es que estaba acostumbrado a que cuando tenía un adversario próximo delante de él, se daba media vuelta y jugaba el balón atrás. Ahora se hace mucho, pero entonces a mí tampoco me gustaba que un mediocampista de ataque me jugase el balón atrás, ¿no? Y él, pues nada, sin mirar, el balón atrás. Yo le dije, mire, Justo, no me haga esto, porque es mejor, me lo juega hacia adelante, y si lo perdemos, usted el balón lo tiene delante, lo ve, y puede actuar. Bueno, pues, no, mister, yo voy a intentar corregir. Y llegamos a un partido, recuerdo ahora perfectamente, en Puerto Llano, y con el partido 0-0 me hizo la jugada esta, que sin ver, tiró el balón atrás al portero, sin ver a un contrario, lo cogió el contrario y nos hizo gol. Y claro, no le voy a decir a Gilberto después en el partido nada, pero al día siguiente hablé con él y le digo, Justo, no me vuelva usted a hacer otra vez esto en la vida, porque no le pongo en el equipo. Juégueme el balón, así fue, juégueme el balón lateral o hacia adelante, pero no me juegue nunca un balón atrás. Ya, se acabó. Y bueno, yo creo que con aquello sirvió, y eso lo corregí, porque es que pedía el balón atrás y no miraba. Ya. O sea, y en ese caso se lo dio a un contrario, y tampoco a mí me gustaba mucho que un centrocampista se apoyase mucho en los defensas y en el portero. Me gustaba más que se apoyasen en los delanteros, que además los teníamos y muy buenos. Qué lujo tener 2 centrocampistas con ese desempeño físico como Justo Gilberto y Pepito, ¿no? Sí, pero había un jugador ahí y bueno, tengo que mencionarle, Jorge. Jorge, lo tenía aquí para comentarlo ahora, que ahora hablaremos, porque cuando usted llega a Tenerife en el vuelo con Bertinat y se baja del avión, lo entrevistan varios medios, y el Tenerife estaba rifando a Jorge, estaba en el mercado como loco por venderlo bueno, pues para tapar un poco todo este problema económico, que yo creo que precisamente lo que quería lo que quería la directiva era pues poder venderlo para esto. Y usted, lo primero que hizo cuando se bajó del avión es: tengo que hablar con la directiva para hablar del tema Jorge, ¿no? Porque usted no quería venderlo. Y con Jorge hizo usted mucho trabajo. Ahora, bueno, estoy hablando yo y es usted quien tiene que hablar, porque también hubo un momento que lo tuvo que apartar usted del equipo, ¿no? Bueno, Jorge yo intervine en principio porque yo le conocía ya, yo había visto algún partido,
algunas por televisión, lógicamente, reportajes y cosas de estas, pues ya tenía buenas referencias. Y era un excelente jugador. Yo me fui cuando terminé en el Tenerife lo vendió. Sí, se fue a la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, entonces voy allí, yo me encuentro. El único problema de Jorge, que podía haber aprovechado mucho más las cualidades que tenía y la calidad técnica que tenía, era que era un jugador muy poco disciplinado. Muy poco disciplinado. No tenía serios horarios cuando teníamos entrenamientos, a veces se presentaba en la hora justa. En algunos momentos habíamos empezado el entrenamiento y él aparecía. Total, que tuve la paciencia. A él no le gustaba que yo le llamase la atención, en privado, lógicamente, porque yo nunca a un futbolista le he criticado mucho en público y delante de los compañeros. Pero cuando me hacía estas cosas, pues yo hablaba con él, decía: Jorge, por Dios, vea usted que no que quiero que sea un ejemplo para los compañeros, pero por favor, si no tiene reloj, pues yo le doy uno, que tenga un buen despertador, pero no me venga tarde a los entrenamientos, porque a mí me descompone como persona y tal. Y el único, sí, es verdad, y el único problema de Jorge, no aprovechó todas sus buenas cualidades técnicas que tenía, esto se lo digo de verdad. En el Tenerife sí, pero a veces me vi obligado a no contar con él. Por eso los tres medios que usted me ha dicho, Pepito, Medina y Gilberto, pues Jorge ahí siempre tenía sitio, porque era un excelente jugador, era buena persona, pero la verdad es que se dejaba llevar un poco y no pensaba mucho en lo que podía ganarle al fútbol para mejorar su estado de vida una vez se retirase como jugador. Esa temporada a lo mejor lo volvieron un poco loco también, ¿no? Con todo el tema del traspaso, porque recuerdo que sonó sí, también, el Atlético de Madrid, también. Las Palmas, el Salamanca, sonaron muchos equipos, ¿no? Pero me daba la impresión, me daba a mí personalmente, nunca se lo dije, la impresión de que él no se encontraba muy a gusto en el Tenerife, que ya se había hecho la idea de que estaría en otro lugar, en otro equipo, que le diría yo, pues en primera división, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tengo un buen recuerdo de él. Sufrí mucho, ya se lo adelanto un poco, cuando tuvo un hijo que falleció, joven, en un accidente además, que lo atropellaron y esto, pero lo digo esto de verdad porque sufrí mucho, y fue un jugador que, bueno, me dio un poquito de trabajo extra, pero yo encantado porque él pudiese superarse a sí mismo y saber explotar sus buenas cualidades que tenía como futbolista. En Tenerife hay mucha gente que habla maravillas de Jorge Fernández. Yo cuando escucho hablar tertulia... Era un excelente jugador, ya le digo. El medio campo tenía unas grandes condiciones, porque además era rápido en la jugada, tenía la capacidad de ver la jugada muy pronto, la buena jugada muy pronto, y eso unido a sus buenas condiciones técnicas, pues le convirtieron en un excelente jugador, que creo yo que Jorge, con esa calidad, tenía que haber llegado más alto, pero a lo mejor no le ayudó mucho su forma de pensar y que a veces pues no era lo mejor para un futbolista de la altísima competición. Pero Jorge, buena persona, un poco distraído, pero excelente futbolista. Luego, cuando usted desciende también, llega a Tenerife, según he leído yo en la hemeroteca, a usted le habían prometido 3 fichajes: un defensa, un centrocampista, pero sobre todo lo que usted pedía era un delantero, ¿no? Sí. Y durante muchos meses no llegaba ese delantero. Y uno de los trabajos que hizo usted, por lo menos viéndolo yo con la perspectiva de los años de alguien que no vivió eso, fue Antonio Illán, lo convirtió usted en un goleador, porque Antonio Illán creo que era interior, no era delantero, y creo que usted le sacó un rendimiento espectacular en el Tenerife. Sí, porque yo le hice delantero junto a Maciel, porque yo ya le conocía a Illán de Madrid. Yo era un futbolista que ya conocía, y yo sabía que tenía unas buenas condiciones como delantero. Eso es la idea que yo tenía, y así lo convertí cuando llegué, que además excelente alicantino de Callosa,
excelente persona, excelente jugador y con una visión de gol muy clara, igual que Maciel. Y entre los dos me hicieron casi todos los goles del Tenerife. Casi nada, 36 goles anotaron los dos. No, por eso le digo, casi todos los goles del Tenerife los hicieron entre los dos. Y también tengo un grato recuerdo porque con Illán, una vez me despedí, pues yo quería que él pues tenía condiciones para jugar en primera división. Que si no ascendimos con el Tenerife, pues como consecuencia de algunos problemillas que surgieron, que bueno, mejor es olvidarlos. Una vez analizados los jugadores titulares, hablamos un poco del fondo de armario que tenía en el banquillo aquel Tenerife. Otra clase de jugadores como por ejemplo Juan Miguel, que también disfrutó de muchísimos partidos y de minutos. Yo creo que era un jugador que usted usaba mucho de recambio, ¿no? Sí, ellos eran futbolistas, eran jugadores que para todo era como movilla, que los 90 minutos mínimos del partido les venían muy amplios, pero cuando tenían oportunidad y yo veía que ya algunos jugadores míos estaban cansados porque la entrega siempre ha sido total, pues siempre les daba minutos, esta la verdad. No ha sido el entrenador que los sacase para que ganasen la prima o tal. Siempre he beneficiado al que ha sido buen futbolista y buena persona. Y se entregaba siempre a la causa. Y en estos casos a los jóvenes les he dado muchos minutos, sí. He sido haciendo de esa manera, sí, es verdad. Y luego había otro uruguayo que estaba muy consolidado en la plantilla. Había dos uruguayos más. De hecho, cuando usted llega, en muchos medios le nombran que tiene 6 uruguayos, ¿no?, en el equipo. Que es Pedro Kraus, que jugó con usted de lateral izquierdo y que llegó al Tenerife muchos años antes como delantero centro, ¿no? Y se consolidó, sin embargo, como lateral izquierdo en el Tenerife, ¿no? Sí, tuvo una lesión, pero él tenía más cualidades, bajo mi punto de vista, para jugar de la línea de atrás que esperando arriba el balón como punta. No le veía yo condiciones como jugador punta. Y se convirtió en un lateral izquierdo, de verdad, pues muy eficaz, muy potente y de un gran rendimiento, sí. Y bueno, luego lo que decía, mucha gente joven, repartida los minutos, gente como Toño, como Eduardo Delgado, sí. Lolín, gente muy joven, ¿no? Tenía usted una plantilla con veteranos de peso y con gente muy joven, ¿no? Sí, era una mezcla y la verdad es que luego en los entrenamientos pues yo le prestaba muchísima atención. A veces con algunos de estos jóvenes me quedaba algunos minutos más entrenándoles un poco esto para que cogiesen el ritmo de esa competición que estábamos nosotros. Es un ritmo muy diferente a cuando juegan con el equipo aficionado o en el equipo juvenil, y dedicaba cierto tiempo para estar con ellos entrenando y tácticamente también que fuesen aprendiendo cosas, porque un futbolista no solo con la técnica vive, tiene que también tener condiciones y capacidades tácticas, porque el fútbol tiene una gran igualdad y lógicamente ahora los adversarios son los que te ponen en tu auténtico lugar, y un adversario que no eres capaz de superar pues puede que se apodere de ti, ¿no? Y yo en eso les daba mucha confianza y mucho ánimo. Don Mariano Moreno fue el entrenador que tenía el Tenerife cuando se le hizo el partido homenaje a Alberto Molina el día de su retirada. El entrenador nos cuenta cómo fue aquella pretemporada. Sí, jugamos en Norotava. No, tuvimos además allí, hicimos 3 partidos. Yo en el campo de Norotava fui viendo a los jugadores. Recuerdo perfectamente que dejaba allí a mi colaborador, a mi ayudante, que dirigiese un poco el partido. Yo me subía a la grada para ver un poco allí los jugadores. Recuerdo perfectamente que se chillaban mucho entre ellos positivamente, claro, pidiendo el balón todos. Había un jugador que lo tenía y se lo pedían todos. Y al que tenía el balón le volvía loco. Todos le pedían el balón. Después... Desde la grada, sí. Y yo veía algunos entrenamientos desde la grada y bien, y luego jugamos ya 2 partidos amistosos y luego tuvimos el torneo de allí, que fue contra el Hércules, que era equipo de el Hércules de Alicante, que era equipo de primera división. Ganó el Tenerife el torneo, ganando la final al Hércules, como le digo, por 2-1. A mí me dieron un trofeo como
el mejor entrenador del torneo y tal, un recuerdo. Y bueno, ya empezamos a partir de ahí la temporada oficial, y cierto que la empezamos muy bien. Le preguntamos a don Mariano cómo preparaba al equipo, y cuando nos contesta nos cuenta una anécdota de José María García. Yo me hacía todo, esa es la verdad, yo me hacía todo. Yo no tenía allí ni un preparador físico ni un ayudante titulado. Allí me ayudaba un poco Ñito me ayudaba. No estaba formado aún como entrenador, luego se formó, le tuve yo como alumno en los cursos de entrenadores, y bueno, Ñito es el que me ayudaba, pero yo ya le digo que me hacía todo, la parte física, la técnica, la táctica, todo. Uno de los datos que comentaban estos artículos que leía era que a final de esa temporada, el año anterior, el Tenerife había tenido muchísimas lesiones musculares, y sin embargo con usted prácticamente no tuvieron. Sí, hubo un problema, inclusive me acuerdo perfectamente de algún periodista y sobre todo alguno de radio, entre ellos el recordado y tal, que ya dejó los micrófonos, José María García, que él tenía mucho interés en hablar conmigo, y un día me llegó a preguntar que si el Tenerife tomaba algunas sustancias antes de ir yo, lo cual le dije que yo desconocía todo el tema. Eso fue comentado en la época de Felipe Mesones, que había jugadores que decían que tomaban muchas vitaminas y cosas así. Es que yo le sustituí a Felipe Mesones. Claro. O sea, él terminó, y recuerdo perfectamente que él obligaba a los jugadores a inyectarse 1 o 2 veces por semana. Y Jorge, lo he hablado antes, se negó. Jorge no quiso inyectarse nunca con él. Entonces aquello, pues, tuvo suspicacia con la gente, pero vamos, yo no puedo dudar de ello ni nada. Creo en la honestidad de las personas, y lo cierto es que yo jamás a ningún jugador le he obligado ni le he dicho que se tenía que inyectar nada, ni agua. Ahí estaba el doctor del club, ahí estaban los médicos, estaban allí las personas en la medicina, y ellos eran los encargados de todo esto. Yo jamás a un jugador le he sometido a un tratamiento que no fuese nada más que el puro campo. El Tenerife empieza la liga como un cohete, y en la quinta jornada, en el primer tiempo del partido contra el Tarrasa, se le lesionan 2 jugadores, Hugo Fernández y Pedro Kraus. Estaban lesionados, y además algunos de ellos para cierto tiempo, sí, y Kraus tuvo para más tiempo, sí. Hugo Fernández tuvo poco, y recuerdo que Hugo Fernández, fíjese usted, pues la memoria, y me gusta recordar estas cosas. Un día me dice en el vestuario que si él puede ir a la ducha con una toalla amplia que tenía puesta sobre el cuerpo. Y le digo que claro que sí, que por qué no lo va a tener. Dice, es que el otro entrenador no me dejaba porque tenía un poco de sarpullido, unos granitos por la espalda y en los hombros. De estas cosas que tenemos los hombres a veces y tal, ¿no? Sí. Digo, vamos a ver, ¿cómo no lo va a tener usted y tal? Entonces interpreté que no quería que lo viesen mucho así los compañeros y tal, ¿no? Me parece una cosa normal. Y yo le dije, oiga, tápese con lo que usted quiera, porque estamos aquí en el vestuario, y nada, tápese y tal. Y eso me lo agradeció, sí. Estas cosas que parecen tonterías, pero que a la hora de gestionar un grupo son tan importantes, ¿no? Pues sí, porque eso quizá a él le dio mucha importancia, y me lo agradeció mucho, de verdad. Fue de los jugadores que en un momento determinado, de los que más me defendió, cuando hubo que defenderme de un proceso que no quiero recordar. Le comentamos a don Mariano que nos llamaba la atención que en las ruedas de prensa y siempre que hablaba con los medios, era una persona que iba de frente. Muy al contrario que muchos entrenadores que te encuentras ahora, que son muy cautos, muy callados, Mariano Moreno siempre decía lo que pensaba. Por eso le he dicho antes que tengo buen recuerdo de todas las personas, y el único que no admitió al final, porque luego leí unas declaraciones que bueno, no vienen a cuento, pero cuando yo ya estaba fuera del equipo y Jorge había fichado en otro equipo, pues en una entrevista pues dijo que yo era muy exigente y que era un poco payaso, palabra que me quedó grabada. Me quedó grabada porque digo, bueno, si se refiere a estos que actúan en los circos, no tengo nada que ver con ellos, de verdad. Además, personas honoríficas y preparadas que hay que respetar al máximo. Pero eso de decirme que era payaso sería porque
le tuve que obligar a que fuese un poco más disciplinado, pero nada más que eso, nada más que eso. Claro. Sin embargo, cuando hubo que defenderle su contrato, cuando hubo que defender lo que le debían, ahí estuvo Mariano Moreno, esta es la verdad. Le comentamos a don Mariano sobre los rumores que hubo en Tenerife de una discusión suya con Colo por las promesas que le habían hecho de fichajes en el equipo y que luego no se cumplieron. No, ni nadie, no, me dijo que no había dinero para fichar a nadie, no, esa es la verdad, esa es la verdad, y le dije, bueno, pero usted me ha dicho que iba a fichar por hacer un equipo para ir a primera división, pero si no, yo una vez que conocía el plantel, digo, el equipo es bueno, tenemos buen equipo, pero en segunda división ahí hay equipos muy potentes, con unos grandes medios económicos y tal, buen plantel, fichan, no venden, y me dijo que es que la situación económica que no lo permitía. Bueno, hablaremos luego un poco de ella, porque eso causó ciertos problemas en el plantel, ¿no? Pero bueno, le dije, pues no se preocupe, que si es así, no me exijan cada día ahí que tenemos que ascender a primera división, pero yo lo que me falta lo sacaré de la cantera. Yo me imagino que usted, entre lo que le habían prometido y cuando llega y se encuentra, pues que no tiene... Hay una rueda de prensa en la que usted comenta, dice, ¿qué hago cuando se me lesionen Illán o Maciel? Porque tenía usted a Movilla, que no podía contar con él porque no estaba inscrito, y luego había un jugador que era Joseito, que era extranjero, venezolano, que tampoco pudo jugar. No, porque no tenía licencia. Claro. No tenía licencia, no lo habían inscrito. Estaba allí, pero no sabía, estaban en duda si lo fichaban o no. Son esas cosas que me imagino, es que por eso le decía que hizo usted un máster en Tenerife, porque tuvo usted que lidiar con un montón de situaciones que, claro, cuando uno le vienen a buscar para fichar por un equipo, ni se las imagina, ¿no? Bueno, la verdad es que siempre te pueden decir que van a fichar, siempre un equipo se dirige a ti como entrenador y lo primero que te dice, yo les digo el plantel que conozco cómo está y les puedo decir, me ha pasado en algún equipo, ¿no? Digo, pues mire, yo creo que aquí puede hacer falta, por ejemplo, pues o un portero o un delantero y tal, y me dice, bueno, pues no se preocupe que lo contrataremos, y al final pues no han podido hacerlo, pero me he servido de la cantera y bueno, pues la verdad es que estoy contento, no me ha ido mal. Y luego también hubo problemas con la nacionalización de otro jugador que era Ferreira. Llegaron hasta el mes de octubre y ni Ferreira ni Aparicio podían ser alineados por problemas de visado, ¿no? Claro, que no tenía pasaporte español, me parece. Entonces, entre los problemas de visado de Aparicio, de Ferreira, que Movilla no podía inscribirse, que son cosas que me imagino que desesperan un poco, ¿no? No, pero lo asumimos. No, mire, yo ya tenía mucha ilusión, yo, y de verdad, como la tengo ahora, con los años que tengo. El fútbol ha sido mi vida, aunque he trabajado ahí oficialmente y tal, pero mire usted, un equipo que no es tan potente como estos grandes que conocemos en España, pues sabes que vas a tener ciertas dificultades porque económicamente no andan sueltos y que tú sí quieres que te contraten a algún jugador para mejorar el plantel, pero a veces el club no puede, y en eso siempre he sido consciente, o sea que no hay problema. Y me ha pasado en el Celta y me ha pasado en el Sporting de Gijón, y he sacado gente ahí. Mire, hablando del Sporting, fichamos a 2 jugadores con 17 años, con 18, que jugaban en un equipo allí cerca, que era filial del Sporting, y el Sporting todos los años ayudaba a este equipo y podía fichar, o sea, podía coger a un jugador de este equipo, ¿no? Entonces yo llegué allí, vi a este equipo jugando y tal, y vi 2 jugadores que me gustaron mucho, y el año anterior no habían cogido a ninguno, y ellos querían un defensa, un tal Ballina, me acuerdo el nombre, y yo vi a Cundi, lateral izquierdo, y a Morán, extremo derecha, y les dije, estos 2 jugadores tráiganlos de lo que ustedes tienen el compromiso con el club, que les tienen que dar un jugador por temporada. Cogí a los 2 y los 2 internacionales, uno vendido al Barcelona y Cundi internacional, no sé cuántos partidos como lateral izquierdo. Y bueno, pues mire usted, tienes que tirar de la cantera y al final
pues terminas contento porque has sacado a 2 futbolistas de, ¿cómo le diría? No de la nada, pero de categorías de aficionados a convertirlos en grandes profesionales. Esta es la satisfacción que un entrenador modesto, como yo me considero siempre, puede tener. Finales de octubre, la plantilla está cansada, lleva varios meses sin cobrar. Le dicen al entrenador que se van a plantar. Don Mariano, demostrando un compromiso fuera de lo común, actúa de primera mano para evitar un problema en el Tenerife. Y lo que recibió a cambio fue un trato totalmente denigrante. Tras la derrota 0-1 con el Pontevedra, don Mariano nos cuenta lo que sucede. Bueno, ese partido lo recuerdo perfectamente, eso fue en el mes de octubre. Ahí ya fue el problema de Colo. Claro. Ahí fue el problema de Colo, que tuvo que dejar, ya se hablaba que tenía que dejar el equipo, y ahí surgió una cosa. Yo hablé con él porque los jugadores, como empezamos bien afortunadamente, un día quieren hablar conmigo antes del entrenamiento. Siempre yo he estado con los oídos abiertos para escuchar a todos, y me dicen: mister, si no nos pagan lo que nos deben, no jugamos, no entrenamos, nos declaramos en huelga. Y les digo: pero señores, ¿saben ustedes lo que están diciendo? Claro, les debían primas del año anterior, primas de la Copa contra el Real Madrid, esa es histórica, y alguna más del campeonato de Liga. Luego también les debían 2 mensualidades. Y recuerdo, y hablo de palabras concretas, que hablé con él y con Domingo, el secretario técnico o el abogado que tenía el club, que fue el que contactó conmigo, y cerramos mi acuerdo en Madrid, como le he dicho al principio. Y hablé con los dos y le dije: Colo, esto pasa y los chicos están decididos a no entrenar, y me lo han dicho, pero todo el plantel. Y la respuesta de Colo es: no tenemos recursos y que esperen, que se pongan en la cola. Y le digo: oye, pero vamos a ver, esto hay que solucionarlo, que se dan a plantar los jugadores, que va a ser un espectáculo nacional, desagradable para ti y para todos, y hay que solucionarlo. Y no tenían medios, y bueno, ahí intervine yo y lo pude solucionar de mi bolsillo. Eso le iba a preguntar, porque lo he leído que usted puso dinero para ayudar a los futbolistas. Bueno, yo le pregunté entonces, en esta conversación que teníamos, que le he comentado ahora, que eso los futbolistas no saben nada. Yo jamás con los futbolistas esto lo he comentado, ni he hablado ni en el vestuario, ni en ningún lugar. Yo le dije entonces a don Domingo que con cuánto se arreglaba la situación, por lo menos las 2 mensualidades que les debían, porque los futbolistas tenían que comer, no tenían un contrato tan alto para poder vivir de las rentas, que les faltaba para comer, para ingresar el dinero en casa, para la familia, porque la mayoría, muchos, los mayores estaban casados. Y me dice Domingo que con unas 750.000, 800.000 pesetas, entonces, que se solucionaba. Yo, que el club me había dado un cheque de 750.000 pesetas a la firma del contrato, no como adelanto, sino que el contrato me lo pagaban en 3 partes, una cuando firmé, otra a finales de diciembre o primeros del siguiente año, y la tercera parte al final de la temporada, ¿no? Entonces le digo: mira, si esto con 750.000 pesetas se soluciona, yo del cheque que he cobrado, que tengo del club y tal, se lo presto al club para que atienda esto de los jugadores. Y le digo a Colo y a Domingo: ¿y cuando ustedes el dinero me lo pueden pagar? Dicen: pues mire, en la primera taquilla que tengamos o en la segunda. Pues se les olvidó, Colo dimitió, vino a la junta gestora y dijo que aquella cantidad era una donación voluntaria que yo hice al club, y no me reconocieron esta ayuda mía. Es tremendo, porque usted recibió... Esto fue así. Sí, no, le iba a decir que por lo que he estado leyendo, usted recibió un trato que no mereció, porque lo que le hizo la junta gestora cuando entró, de apartarlo y expedientarlo
con unas supuestas palabras hacia la prensa y no sé qué, suena, vamos. No me dieron motivos. Mira, a mí me dicen, no, el tema surgió, a mí me citan en la sala de prensa del estadio. La Junta Gestora, 3 personas de la Junta Gestora, 3 personas. No diré los nombres y me dicen textualmente, señor Moreno, el contrato que le ha hecho Colo consideramos que es muy alto para segunda división y tiene que rebajarle un poco. Así fue, tiene que rebajarle un poco. Y esa cantidad que dice de 750.000 pesetas no se la reconocemos porque es un donativo que usted voluntariamente ha hecho al club, porque nadie se lo ha pedido. Si no acepta estas condiciones que le decimos, le separamos del equipo. Esto fue a primeros de diciembre, o mediados de diciembre. Quiero recordar perfectamente. Entonces mi respuesta es que yo tenía una familia, yo había hecho un contrato que tampoco era tan elevado, te voy a decir la cantidad, 1.750.000 pesetas. Entonces, y tal, bueno, y les dije que yo no podía aceptar eso. No. Eso que le estoy contando fue así y que nadie lo desmienta, de verdad, porque soy capaz de llevarle a juicio. Que nadie lo desmienta. Esto fue así. Y yo les digo que no puedo aceptar esto porque primero tengo una familia. No es un contrato tan alto. No he percibido todavía una peseta del club, porque aquellas que tenía que percibir de 750.000 claro, las había donado para salvar el plante que querían los jugadores y que yo no podía aceptar esto. Entonces me dice, pues mire, si no lo acepta, le separamos del equipo y le abrimos un expediente. Y les digo, ¿un expediente a mí? ¿Por qué? No, porque usted a algunos jugadores les ha hablado mal de nosotros. Digo, eso es falso. Eso se lo ha podido decir a algún jugador que yo le puedo dar el nombre, y perdón, no lo voy a decir ahora, que puede estar descontento por mis exigencias o mi disciplina. Pero no, yo no he hablado, si no los conozco, los que entraron, me acuerdo que pusieron de presidente a una persona ligada a los juzgados y tal, un hombre le pusieron de paja, como suele conocerse esto, dije, mire, yo no puedo aceptar esto por ninguna de las maneras, pues le separamos del equipo. Bueno, usted no venga ya a entrenar. Digo, un momento, yo no entrenaré, pero yo haré acto de presencia en el estadio porque no abandono mi trabajo. No me voy a quedar en casa yo un día y ustedes dicen que no he venido a entrenar y entonces el expediente toma cuerpo. No, yo vengo al estadio, no me he visto, estoy en la grada, pero estoy aquí para lo que me necesiten. Madre mía, la situación que tuvo usted que lidiar, qué desagradable, ¿no? Y con qué entereza. Entonces me llamó, es que no me mandan escritos ni nada, fue de palabra. Entonces, don José López, que ya se iba a presentar, estoy hablando como a mediados, antes del mes de diciembre, don José López me llama directamente a través de un amigo de confianza, que quiere hablar conmigo, un amigo de él de confianza. Y yo, pues lógicamente, hablo. Y don José López en ese momento me dice, mire usted, señor Moreno, yo me presento a las elecciones. Si salgo ganador como presidente, le reconozco la cantidad que usted prestó al club. Le respeto su contrato. Y le voy a poner ahora al servicio de un abogado para que defienda lo que el club le está haciendo. El abogado era un tal doctor Taroca. No se me olvidará. Mira, la memoria me acuerdo, 44 años ha pasado. Voy a ver al doctor Taroca y me dice que qué dice el escrito de mi suspensión del club como entrenador. Digo, si yo no tengo ningún escrito. Sí, yo he leído en la prensa que 5 días más tarde le mandan un escrito donde además le cambian todo el texto de lo que le habían dicho. Exacto. Un escrito falso. Falso. Se lo doy al abogado, al doctor Garoca, y me dice, ¿esto es lo que le ha mandado usted? Dice, nada, no se preocupe, que esto lo vamos a solucionar de inmediato. Bueno, pasaron las Navidades, yo no salí de Tenerife, yo cada día iba al campo a ver los entrenamientos, a hacer actos de presencia para que no me pudiesen imputar abandono de mis funciones, y cuando salió elegido don José López, pues el hombre enseguida me llamó
nada más salir elegido, el mismo día me llamó. Es curioso porque todo esto que me está usted contando, en medio de esto, de todo este tema que usted no lo tiene que haber pasado bien, y menos fueron en fechas navideñas, ¿no? Que eso, vamos, cualquier empresa respeta esas fechas, ¿no? En el tiempo en que usted estaba sufriendo esta situación, se oyen rumores de que la plantilla se quiere plantar también. Y hace usted unas declaraciones diciendo que hay que tener confianza en la Junta Gestora, que ellos han hecho una promesa y que la cumplirán. Con todo lo que usted estaba pasando, todavía tenía tiempo de intentar mediar con los jugadores para que la cosa fuera adelante, ¿no? A mí me llamó algún jugador, alguno me llamó y me dijo que les querían coaccionar, que querían decirles que hiciesen unas declaraciones en contra mía, que no les entrenaba bien, no sé, algunas cosas que no sabía. Inclusive uno me dijo, concretamente fue Hugo Fernández y Gilberto: mister, es que nos dicen que usted nos insulta a nosotros, y eso no es verdad. Eso me dijo Gilberto, Hugo Fernández y algún jugador. Y nada, pues yo lo soporté, porque en la vida no todo es de verdad plena felicidad. Aquello lo soporté buenamente como pude. Allí estuve las vacaciones con la familia. Le iba a preguntar, ¿usted el año que estuvo en Tenerife, estaba usted solo o estaba con su familia? No, yo estaba con mi familia, con mi señora y las 3 hijas que tengo. Porque, claro, aguantar el año que usted tuvo, si encima hubiera estado usted solo, lejos de la familia, pues... No, yo estuve allí solo la pretemporada, cuando estuvimos allí en el Puerto de la Cruz, concentrados, haciendo la pretemporada, y ya se incorporó allí mi familia, antes de empezar la competición, porque yo no he vivido claramente nunca solo en los equipos que he entrenado. Bien. Y tenía mis 2 niñas ya un poquito, vivía allí en un colegio fenomenal, y la pequeña, que entonces tenía un año tenía la más joven, ahora tiene 44, y bueno, pues allí pasamos las navidades, allí con toda la familia. Con todo el follón, con todo este follón, sí. Y pasaron ustedes la... Bueno. Perdóneme, hay que ser duro en la vida, hombre, que todo no es plena felicidad. Pues aquello surgió, y mire, pues es una experiencia más. Luego reunía a 3 jugadores que hicieron unas declaraciones no muy favorables contra mí, bueno, pero nada, yo no hice mucho caso. Entonces, cuando yo me incorporé al equipo, los llamé a estos 3 jugadores y les dije: señores, he leído unas declaraciones, posiblemente ustedes estaban un poco coaccionados, un poco apretados por la Junta Gestora, pero con ustedes la misma confianza de siempre, ¿eh? O sea, confíen en mí, lo mismo que yo confío en ustedes, y vamos a trabajar porque al equipo le podemos llevar a primera división. Por el camino, y mientras es elegido Pepe López, pasan cosas. El Nacional de Montevideo reclama que el Tenerife no le ha pagado el traspaso de Bertinat y está a punto de romperse la continuidad del portero en Tenerife. Afortunadamente se resuelve el problema y Bertinat puede continuar. El Tenerife es goleado 7-1 en Barcelona contra el Barça Atlético. Iñito, que era el entrenador que estaba haciéndose cargo del equipo, pone una dura sanción a los jugadores. ¿Cómo afectó esta situación en el trabajo de Mariano con Ñito? Ñito, que no tenía el título de entrenador, pero que me suplió y tal, yo en su lugar no lo había hecho. Pero bueno, él fue allí, cosa que yo hice cuando yo me incorporé, no prescindí de Ñito, ni hablé con él. A él el club me obligó a ser el entrenador que me sustituyese a mí. Lo que pasa es que quizá me acompañó la suerte, que tuvieron unos resultados malos, eso nos privó de los puestos de arriba, que estábamos siempre entre los 3, 4 primeros, eso nos bajó al 10º puesto, está la verdad, y entonces también el público, la gente, pues algunos me llamaban, de verdad se lo digo, algunos me llamaban, que a ver cuando me incorporaba, que el equipo que había perdido un poco tal, bueno, que aquello me ayudó. ¿Crees que lo que has escuchado es poco? ¿No te basta? Pues agárrate que viene en curva. Le preguntamos a don Mariano por una noticia que sale publicada en el que se reclama al Tenerife el impago de un caballo. Hay una anécdota que le quería comentar, que no sé si te la recuerda, que el 28 de enero sale publicado
que el Tenerife debía el pago de un caballo para un miembro del servicio médico, que por lo visto don Roberto Rojas se llamaba, que Colo le había hecho un regalo de un caballo, como no le habían podido pagar un dinero, o el señor Roberto Rojas había perdonado un dinero, le habían regalado un caballo que luego resulta que no lo habían pagado y que le fueron a reclamar al señor Roberto Rojas el pago del caballo. Estas anécdotas... Sí, me acuerdo perfectamente, además salió publicado en un diario. Me acuerdo perfectamente, sí. Era un regalo que le hicieron directamente al doctor y que nunca lo cumplieron. Pero bueno, a mí el doctor, yo me enteré del tema, me lo comentaron, yo de esas cosas nunca he entrado, porque yo me limitaba a mi función, a mi responsabilidad, era un tema del club, pero sí es verdad que leí en un periódico que el Tenerife debía un caballo, sí, eso es verdad. El doctor Roberto Rojas que dejaría el puesto y sería otra persona la que entraría en su lugar, me imagino que por todas estas inestabilidades que también afectarían a los compañeros médicos, ¿no? Sí, a todos, sí, a alguna parte del club. También al anestesista, también al practicante. Hubo allí una pequeña movida, pero yo confié en ellos y cuando teníamos alguna cosa para controlar, yo les llamaba y contaba con ellos. Lo iba a decir porque a finales de enero, principios de febrero, todo el staff médico del Tenerife está a punto de hacer un plante y nuevamente resuelve Mariano Moreno, que todo se tranquiliza, pero tuvo que ser el entrenador, el criticado y expedientado Mariano Moreno, el que acudiendo a los lazos de amistad pues parar aquella situación, ¿no? Efectivamente, yo lo primero que hice fue llamar al doctor y llamar al practicante, que los veía casi todos los días. Les dije que por qué no iban al campo a los entrenamientos y tal. Me contaron la historia de ellos, que me la reservo, y les dije, por favor, el club no es de las personas. El Club Deportivo Tenerife es de Tenerife, es de la afición, es de los socios, es de los abonados, es de los simpatizantes. Y es Tenerife, no son las personas, porque yo ahora estoy aquí hoy y mañana hay otra persona en mi puesto. Pero por favor, doctor, hagamos un esfuerzo, vamos a acabar la temporada y tiempo tenemos yo de hablar con don Pepe López para que ustedes recuperen la normalidad y tal. Y bueno, me atendieron y siguieron haciendo sus funciones, sí. Por eso digo, don Mariano, que el Tenerife le tocó la lotería con usted, ¿eh? No, qué va, mira, hijo. Lo que pasa es que fue cosas que no me han pasado en la vida en ningún lado. Son cosas muy desagradables. Claro. Pero bueno, pero le digo porque precisamente yo lo que tenía en mente era la ciudad. Yo para mí era la ciudad de Tenerife. El equipo era Tenerife, Club Deportivo Tenerife. Para mí, los socios, los aficionados, que me trataban además de verdad, con calor. Yo no tenía problemas con ellos y creía que había una buena sintonía. Y bueno, pues con el doctor también. Y lo primero que le dije, mire doctor, para que vean que ustedes se incorporan y tal, vamos a hacer un reconocimiento médico a los jugadores. Así fue. Se hizo un reconocimiento médico. Me acuerdo que Antonio Illán, en una inyección que le puso el doctor, no sé de qué, se le puso la cara y todo, se puso muy hinchado, muy así. Yo lo vi un poco y era un poquito alarmante, ¿no? Le dijo el doctor, nada, no se preocupe, señor Moreno, porque esto se pasa enseguida, que es alérgico a no sé qué. Bueno, y nada, así fue enseguida. Me acuerdo de esta historia. Digo, por hacer memoria un poco. Cualquier equipo, con todo lo que hemos escuchado, se iría abajo en la tabla. Pero como el Tenerife es especial, pues justo cuando pasa esto, empieza una racha espectacular donde consigue 15 de los siguientes 18 puntos. Sí, tuvimos 9 o 10 partidos sin perder, sí. Con esos partidos, yo ya les dije a los muchachos allí, muchachos, que me veo en primera división con ustedes, que nos vemos en primera división, que tenemos que seguir en esta línea, porque ya Jorge ya era un poco más disciplinado, de verdad, era un poco más disciplinado. Aún así, pues ya sabe usted, las cosas no se olvidan y se cambian en un día, ¿no? Había que tener paciencia y yo la tuve, ¿no? Porque era un jugador para el equipo, para mí, importante, como Gilberto, Medina, Hugo, Aparicio, todos, y Jan, Maciel, llevó un hermano allí, yo pedía un delantero, tenía un hermano, lo llevó,
lo entrenó conmigo y le dije a Marcel, no podemos fichar a su hermano porque no le veo con condiciones para estar en la plantilla. Esto fue así. Si hubiese sido yo de otra manera, pues lo había fichado por darle alegría a Marcel, pero no. He estado hace como 4 o 5 años en Uruguay, Paraguay. He estado allí y he estado con Maciel. Fui a dar un curso y fue a verme. Maciel, que era además un chico muy retraído, muy poco hablador, pero excelente jugador. Por eso luego lo vendieron bien, ¿no? Y allí fue a verme y estuvimos un par de días allí. Un día tuvimos una cena. Le invité a cenar para hablar y eso. El 27 de marzo se produce una de las peores catástrofes aéreas de la historia en el aeropuerto de Los Rodeos. El acontecimiento afectó directamente a Hugo Fernández, que vivía cerca del aeropuerto y que tuvo que ser trasladado de domicilio. El jugador perdió 2 kilos de peso por aquella incidencia. Sí. Le afectó mucho además, sí. Le afectó mucho además hasta en su rendimiento, pero bueno, era un excelente jugador, igual que persona, sí. Pues yo, fíjese usted, con la señora en casa, vivía yo allí, ahora no me acuerdo la plaza y tal, pero bueno, muy bien cerca, siempre he vivido cerca de los campos y esto, de los estadios, y me acerqué al balcón, a la terraza, y le dije a la señora, niña, prepárate que nos vamos a donar sangre y tal. Nos fuimos y había una cola de más de 2 kilómetros, para donar sangre cuando el accidente de Los Rodeos, que lo estaban pidiendo por televisión y por las emisoras de radio con urgencia, ¿no? Y ya se acercaron allí la policía y me dice, ya me conocían, claro, señor Moreno, puede irse a casa porque a usted cuando llegue, más de la mitad no hace falta que estén aquí porque ya van a cubrir la sangre que necesitan. Y me fui para casa, pero con mucho gusto había dado sangre con aquella desgracia tan grande. El Tenerife sufrió la suspensión de varios vuelos cuando tenía que viajar a la península. En el partido del Granada lo pudo solventar, pero cuando fue a jugar a Pontevedra tuvieron que pasar un día entero en un aeropuerto. A Pontevedra aplazaron el partido a pasar el martes. Me acuerdo que el entrenador de Pontevedra se me acerca a mí y me dice, Mariano, no habéis venido a jugar porque es una excusa lo del aeropuerto y el avión. Ha sido por ti, que no querías jugar el domingo. Y le digo, no te digo una barbaridad personal porque no me gusta insultar a la gente, pero eres un bandido. Si tú piensas eso, eres un bandido. Hemos estado un día entero en el aeropuerto. Gilipollas, perdóneme que le diga eso. Gilipollas. Un día hemos estado en el aeropuerto. Los desplazamientos, esto es una cosa que en Tenerife duele mucho, ¿no? Cuando los equipos de la península dicen o se quejan de que tienen que ir a Canarias y dicen, bueno, pero es que nosotros tenemos que viajar a la península durante todo el año, ¿no? Ah, claro, era cada 15 días era así. Pero bueno, sí, me acuerdo perfectamente el día de partido con el Pontevedra, que luego terminó empate a 2, empatamos a 2, me acuerdo el resultado, y bueno, tienes que aceptar estas cosas. Pero estuvimos un día entero en el aeropuerto hasta que por la noche nos dijeron, váyanse, que ni hoy ni mañana pueden salir. Mañana posiblemente, el lunes. Y salimos el lunes, sí. El Heliodoro se llenaba. A pesar de todo lo que había sucedido, la afición del Tenerife respondía. Pues mire, le voy a dar un detalle. El campo, el estadio, Heliodoro Rodríguez López, estaba lleno cada partido. Completo, de verdad. Y la gente al equipo le animó muchísimo. No solo los socios, sino toda la gente. Por eso tengo un grato recuerdo, porque la afición se portó fenomenal. Yo no me llegué, nunca dije que podíamos ascender, porque la gente luego se lo creía, ¿no? Nunca dije eso, se lo dije solo a los jugadores. Pero la gente sí tenía idea de que podíamos ascender a Primera División. Pepe López vuelve a ser presidente del Tenerife en un acto en el que acuden Ángel Nieto, Pedro Carrasco y Manolo Santana. El nuevo presidente devuelve cierta normalidad al equipo gracias a un acuerdo con el Cabildo. Aún así, el Tenerife tendría varias taquillas embargadas a final de temporada. Con don José López no
ningún problema con la plantilla ni nada. Él cumplía con los pagos. Él lo primero que hizo fue pagarme lo que yo había prestado al club. Eso fue lo primero que hizo don José López. Me dijo, tenga, lo que usted, estas 750.000 pesetas que prestó al club, téngalas. Y le dije yo, digo, pero yo no puedo firmar nada porque el talón que me dieron, ese figura y se ha descontado del contrato. ¿Me explico? Y si ahora yo firmo esto, resulta que he recibido ya 1,5 millones. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Dice, no se preocupe, que esto está claro, lo ha dicho el abogado, no tiene que firmar nada. Se portó muy bien conmigo don José López. Yo recuerdo que luego don José López con sus 2 hijas, una vez me invitó en su casa a un almuerzo, una comida, y me dijo, le voy a dar lo que mejor comemos aquí, la vieja. Me recuerdo perfectamente. El pescado, debía preparar una vieja y tal, estuve en su casa. Y un día me llevó a un restaurante cerca del aeropuerto, sí, entonces, con las hijas y tal, para que renovase. Yo le dije, mire usted, don José, con todo lo que me ha pasado aquí, con todo lo que la familia mía ha sufrido, me dice mi familia que no podemos continuar. Porque yo, aunque quiera, no voy a quedar solo. Yo estoy con la familia. De hecho, le quería preguntar porque en una información que leí, hubo un momento en los meses duros en los que se comentó que usted estaba dispuesto a renunciar. Sí, yo ya había dicho a alguna persona de mucha confianza que lo que me había pasado no me volvía a pasar otra vez allí. Que mi familia había sufrido mucho y que yo tenía que salir de la isla con todo el dolor de mi corazón. Con todo el dolor de mi corazón. Sí, además lo hizo público usted en la rueda de prensa en la que usted comunica que no va a renovar el contrato. Son todo palabras de cariño hacia la gente de Tenerife, ¿eh? No, y además le digo otra cosa. Y le dije a don José, mire usted, no tengo un contrato con ningún equipo ni propuesta. Me han llamado 2 equipos, 2 clubes. Les he dicho que voy a descansar el año que viene. Así fue, de verdad, ¿eh? Yo tenía negocio ya en Madrid, tengo un parking aquí Hay una frase por la que yo le quería preguntar, porque en la rueda de prensa, después del partido del Alavés, hace usted una frase muy lacónica, que es: si no cambio de parecer es muy difícil que vuelva al fútbol. Detrás de esa frase, usted lo tiene que haber pasado muy mal ese año, ¿eh? Es que la verdad, yo viendo la familia como ese mes de diciembre y parte de enero sufría, y yo también allí separado del equipo sin saber por qué, porque yo lo que ellos amparaban no era cierto, no era verdad. Yo no jamás he insultado a nadie, y menos en público, ¿no? Pero lo cierto es que yo había pensado con la familia que la siguiente temporada no iba a tener nada, eso sí es verdad. Y así fue, tuve alguna oferta de equipo y no quise, hasta que ya a mediados de temporada insistió mucho el Cádiz, mucho, y me fui a Cádiz la segunda vuelta, ¿no? Prácticamente, porque ya la federación me había llamado porque quería incorporarme al equipo técnico para el Mundial de España del 82. Entonces yo ya digo, bueno, pues tengo un año sabático y ya con la federación, y después Dios dirá. Esa fue la historia. Ante la negativa a renovar de don Mariano, el Tenerife se mueve y contrata a Manolo Sanchís. ¿Conversó en algún momento don Mariano con Manolo Sanchís? No, sí, es más, él fue allí con su hijo, el hijo que ha jugado tantos partidos en el Real Madrid, que estaba en periodo escolar, el hijo. Y yo hablé con don Pepe López, hablé de Sanchís, también me dijo de algunos, y yo le dije 2 o 3 nombres, él me pidió, y le hablé entre ellos a Sanchís. Se pusieron en contacto, y estando yo en Tenerife, porque luego Sanchís se quedó en la vivienda que yo tenía, en la misma vivienda que yo tenía, y fue con su hijo, y estuvimos allí hablando y tal, y ya a Sanchís no le dije nada en absoluto de lo que me había pasado, porque don José López lo superó todo. O sea, yo no tenía que recordarle cosas pasadas, solo le dije: tienes una excelente plantilla, tienes unos buenos jugadores, y luego además desgraciadamente no resultó bien porque descendieron a segunda B. La temporada que yo me fui, a la siguiente, que yo no me lo creía los resultados que iban teniendo, no lo podía creer, porque solo habían vendido a Jorge nada más. Y a Maciel, y a Maciel también, Maciel, ¿no? Claro, Maciel también en Las Palmas.
Pero, claro, Maciel era un hombre adelante con Illán. Es que era la mitad de los goles del equipo, ¿no? Claro, eran importantes ahí. Y bueno, yo estuve allí con Manolo, con Sanchís, con el hijo, se quedó en mi vivienda, que le estuve enseñando donde yo vivía, y ya tenía un acuerdo, me parece, con don Pepe López, y nada, y ya me despedí, y nos despedimos, y... Mariano Moreno se despide en los Altos de la Victoria, y en un acto donde está con gente de la directiva, con miembros del equipo, donde estaba el masajista Onésimo, estaba allí, y le regalaron a usted, en los Altos de la Victoria pone una obsidiana del Teide montada en una peana. Exacto. La tengo con mucho cariño en una casa que tengo en la playa, en Madrid, en el Mediterráneo. La tengo con muchísimo cariño. Es que mi despedida invité a toda la plantilla a comer, a un almuerzo. Yo me despedí de periodistas de allí que eran, bueno, pues unos hablaban de una manera, otros de otra, pero yo les llamé, les invité a una despedida, a un almuerzo, a los periodistas, locutores de radio, porque había muy buena gente allí, de verdad, buena gente. Y luego después, el último día, ya antes de irme para acá, a la península, les invité a toda la plantilla a comer fuera en Tenerife. Hicimos allí un almuerzo, nos preparamos todos, allí estuvieron todos. Creo que faltó uno, no voy a decir el nombre, creo que faltó uno. Pero los demás estuvieron todos allí, nos despedimos y muy bien. Pero quería decir una cosa, yo no podía defraudar a la gente del Club Deportivo Tenerife, a la afición, ni a la ciudad. Yo no podía traicionar a la ciudad ni al Club Deportivo Tenerife. Y por eso, bueno, pasé cuanto tuve que pasar, pero es que la afición se portó muy bien conmigo en todo momento. El Tenerife dentro de 2 años cumple 100 años de historia como institución. A mí me gustaría pedirle un mensaje para hoy en día Mariano Moreno, en pleno 2020, para la afición del Tenerife, que dentro de 2 años cumple 100 años de historia. ¿Qué le gustaría a usted transmitirle? Pues mire, yo le transmitiría lo siguiente: si Dios me da vida, yo en 2 años estoy allí en Tenerife con los tinerfeños para demostrarles el amor y de verdad el aprecio y el agradecimiento que les tengo a todos. Así que cuente conmigo en 2 años, en los 100 años del Tenerife. Mariano Moreno estará allí acompañando los festejos. Estaremos encantados de recibirle, don Mariano, y poder celebrar junto a usted esos 100 años de historia de los que usted forma parte y de los que usted puso mucho de su parte para que el Tenerife pudiera llegar a estos 100 años de historia. Probablemente la temporada 76-77 pudo haber mucho riesgo de que el Tenerife parase su actividad. Y si no lo hizo, fue, entre otras cosas, por gente como usted, que puso mucho de su parte para que el proyecto siguiera adelante. Gracias por dar tanto a esta institución, y para nosotros ha sido un placer poder contar esta historia y hacerlo junto a usted. Nada más, les dejamos hasta un próximo capítulo de Historias Blanquiazules. Un abrazo para todos y cuídense.